Ok, vamos a continuar. Dice, oh, la cognición, lejos de imaginarse como la resolución de problemas que se realiza a partir de representaciones, es aquí entonces en actuación, o lo que parece ser lo mismo, emergencia de un mundo por parte del perceptor a través de una historia de acoplamiento con el medio. La mente y la conciencia no deben pensarse como entidades o como elementos que existan dentro del cráneo, ni tampoco como fluidos ni emanaciones del cerebro, puesto que pertenecen al dominio del acoplamiento social. Lo que hace ser al individuo, lo que es el lenguaje, o mejor dicho, la red de interacciones lingüísticas en las que éste emerge y puede, a través del acto conocer, traer un mundo a la mano, puesto que los seres son los que son en el mundo lingüístico y semánticos los que producen con otros seres. Y ahora sí, ya vamos a la última parte de esto. Dice, parece algo más que una moda pasajera o que el intento vano de algunos pocos, la pretensión de que la psicología cognitiva, como parte de las ciencias cognitivas, tiene por misión tomar el lugar que el psicoanálisis ha ocupado en la explicación del funcionamiento espiritual. Por supuesto que ese reemplazo implica la supresión, pues el psicoanálisis figura para los cognitivistas dentro de la lista de los paradigmas que deben ser eliminados, pues no deben ser integrados a las ideas generales de las ciencias cognitivas. Esta dificultad insalvable para una posible integración del psicoanálisis como una disciplina tributaria más del nutrido campo de aquellas que aportan a las ciencias cognitivas, no tiene demasiados secretos y se comienza a comprender apenas uno se entera de cuáles son los objetivos generales de tal psicología cognitiva. Se trata de conocer cómo el ser humano adquiere información sobre el mundo que le rodea, cómo lo representa, cómo lo transforma y almacena, cómo la recupera para poder utilizarla en momento dado. Permítame un segundito. Bien. Los elementos centrales de la psicología cognitiva parecen ser las denominadas representaciones mentales, por un lado, y por otro los procesos psicológicos que permiten la manipulación y la transformación, permiten la manipulación y las transformaciones de esas representaciones. En ese sentido, podría decirse que los intereses de los psicólogos cognitivos no parecen alejarse demasiado del interés psicoanalítico, para el que la idea de representación es central en la teorización. Veamos, sin embargo, cómo esa idea es equivocada, porque se trata de atribuir al mismo término significados esencialmente diferentes. Los conceptos de representación y de procesos recuerdan la distinción entre estructura y función en psicología. Distinción de la que podría decirse que es clásica si no fuera que deberíamos considerarla superada desde el día en el que Freud mostró que tal psicología de las facultades representaba una atomización de la vida del espíritu que obstaculizaba su comprensión. Podríamos afirmar que, de una manera general, la cognición consiste en el estudio de la inteligencia, término que puede definirse por medio de computaciones, es decir, operaciones efectuadas sobre representaciones simbólicas. En su libro Memoria Humana Asociativa, Anderson y Bower ya habían señalado que la representación debe reunir, entre otras, las siguientes características. A. Debe ser capaz de expresar cualquier concepto que el hombre pueda formular. B. Debe permitir la búsqueda eficiente de la información contenida en ella. C. Debe mostrar claramente la información relevante. Y D. Debe permitir que se pueda producir ideas múltiples a partir de ideas simples. Está claro que las condiciones deben ser rígidamente cumplidas bajo el riesgo de que no podamos hablar
ya de representación. Si una representación, por ejemplo, no permite la búsqueda eficiente de información en ella, ¿por parte de quién? ¿En qué circunstancias? ¿Con qué sentidos? Entonces no es del todo una representación. Sucede que los estados internos o mentales son del orden de la representación solo en tanto esos estados resultan evaluables semánticamente, lo cual a su vez implica la identificación de lo semántico con lo lógico, es decir, aquello que puede ser reductible a un pequeño número de operaciones primitivas cuya ejecución por parte de una máquina va de suyo. La asimilación del espíritu a la computadora, del cerebro a la máquina, es por tal argumento mantenida en una formulación que tiende a producir, en la línea de la filosofía inaugurada por el positivismo, resultados objetistas. La inspiración de los cognitivistas, las disciplinas de lo que se nutre, según se invoca, su trabajo interdisciplinario, contribuyen a reforzar el objetivismo naturalista señalado. Las matemáticas, la lógica, la informática, la computadora, el positivismo lógico, la lingüística de Chomsky, etc. La computadora, señala Fodor, portavoz de la tendencia hegemónica dentro de la psicología cognitiva, es la metáfora o el modelo apropiado para concebir la naturaleza del espíritu. Según esta teoría representacional de lo mental, las representaciones son almacenadas y codificadas y luego utilizadas como símbolos internos en un lenguaje que pueda ser descrito como un lenguaje mecánico. Similar a las computadoras, las representaciones además tienen poderes causales, o sea, de conductas, de otras representaciones, en razón de sus formas y de su sintaxis. Las ideas ya mencionadas de Turing son sin duda el origen del pensamiento que indica que el espíritu, la máquina y el cerebro deben ser pensados en conjunto y deben ser asimilados unos a otros. Ahora, la sustitución que comienza a operarse en el panorama de la psicología norteamericana hacia finales de los años 50, en el marco que habría solamente recordar del macartismo, del comienzo de la polarización global con la Unión Soviética y de la declarada intención de dominio mundial por parte de tales adversarios, puede fácilmente vincularse con aquello que parece precisamente como un obstáculo para la comprensión del proyecto de, del que la psicología cognitiva parece formar parte. Como lo señala nuevamente Gardner, lo más importante de este cambio en el campo de la psicología norteamericana es que los psicólogos cognitivos ganaron su batalla frente a los conductistas, logrando que casi todo el mundo acepte no solamente la necesidad, sino también la conveniencia de postular un nivel de representación mental que los conductistas rechazaban desde un principio. Resulta indudable que frente a la tradición que Watson funda a comienzos del siglo, que solamente se detiene a establecer los estímulos y las respuestas de un animal del cual se espera explícitamente predecir y sobre todo controlar lo que efectivamente hará, la psicología cognitiva se presenta en su amplitud como más atractiva. Pero asimismo es necesario señalar que de ella, como parte destacable de las ciencias cognitivas, puede afirmarse que parece formar parte de un proyecto que tiene con el desdeñado conductismo varios elementos en común. Eso mismo se afirma, ignorando tal vez, que se lo hace cuando se puede decir que en una sociedad tan competitiva y exigente como la que nos ha tocado vivir, la psicología aspira a aplicar una serie de conocimientos bien establecidos para mejorar el funcionamiento psicológico del ser humano en relación con el medio en el que vive. Pues el objetivo último de la psicología cognitiva es lograr conductas inteligentes, adaptadas al medio y más efectivas. Entonces, ¿acaso no es esto, nos preguntamos, el remedio vanamente disfrazado de la vieja voluntad que inspira todo el conductismo, de adaptar los comportamientos a un medio social incuestionado, a aquellas sociedades en las que pues, nos ha tocado vivir? Destacando el carácter provisorio de la enumeración que sigue, se hace posible afirmar, en primer lugar, que las coordenadas sociohistóricas en las que
esta psicología emerge son las mismas que las del conductismo, como bien afirma el propio Varela, y a semejanza de conductistas y comportamentalistas. El aspecto sociológico de las ciencias cognitivas es para él causa de verdadero asombro, porque la revolución cognitiva de las últimas 4 décadas recibió una fuerte influencia a través de líneas específicas de investigación y financiación en los Estados Unidos. En segundo término, se puede decir que tanto el denominado cognitivismo como el constructivismo y el enactivismo se sostienen en el fundamento de la existencia de una continuidad esencial entre lo biológico y lo humano social. En tanto la mente o es un sistema heterónomo que se especifica a través de mecanismos externos en el cual el modelo computacional es la referencia y en el que la representación se naturaliza, o se concibe como un sistema autónomo definido por mecanismos interiores de autoorganización, bajo el modelo de las redes neurales, o aun cuando la representación se sustituya por la construcción de un mundo, construcción factible en tanto la funda una experiencia humana que posibilite las cosas que surgen en la descripción. En todos los casos no existe una discontinuidad fundamental entre lo social y lo humano y sus raíces biológicas. La cognición, actividad propia del ser vivo, se halla enraizada en la organización biológica y tal organización se manifiesta en todas sus acciones y en todo su ser. Habría que dar el debate acerca de la voluntad como proceso psicológico superior, característica de la mente autónoma y de las decisiones, en particular de aquellas que confieren dirección a los proyectos vitales. Por supuesto, la exclusión del psicoanálisis no puede darse sin dar, al menos parcialmente, el debate acerca del lugar de la resignificación de los hechos vitales previos, proceso afectivo y cognitivo, en la constitución de un ser humano liberado. Por último, será necesario destacar que en las diversas descripciones y explicaciones propuestas acerca del funcionamiento de la vida mental o de los estados mentales que permiten y aseguran la cognición y los otros diferentes procesos en los que esta vida se manifiesta, se percibe inevitablemente un afán por alcanzar la explicación de los desempeños humanos en tales o cuales condiciones. O lo que parece ser lo mismo, una persistencia en explicar y predecir los comportamientos. Y quien afirma esto debe utilizar también el verbo controlar de un ser cuya esencia debe residir, debe residir desde una perspectiva crítica como la que ha pretendido asumir el presente trabajo, precisamente en la negación y en el rechazo de aquello que se le quiera presentar como natural y aún en mayor medida cuando esa naturaleza se reclama humana. Y bueno, una vez ya conocidas las diferentes corrientes psicológicas que más influencia han tenido en la historia, podemos resaltar mucho estas dos, lo que es el conductismo y el cognitivismo. Por una parte, estas dos corrientes tienen varias similitudes que de primera instancia me dificultan así como que la elección entre cuál de ellas escoger, ¿no? Como vimos, ambas teorías surgen por ahí del siglo XX, del siglo XIX, y coinciden también que el ser humano viene terminando, o sea, viene actuando en función de su ambiente. Además, también parten de lo que sería una premisa de que el aprendizaje se produce a partir de la experiencia y por ello se va a estudiar el aprendizaje a partir de estas. Otra cosa en las que son similares, sí, que tienen pues, similitudes importantes, es que a diferencia de lo que vendría siendo el funcionalismo o el psicoanálisis, estas dos teorías parten mucho de lo que es la experimentación. Ahora, sin embargo, también tienen como que diferencias, ¿sí? Y podemos encontrar que el cognitivismo se basa en los procesos cognitivos y como procesos cognitivos tendríamos lo que es la atención, la percepción, la memoria,
Y el conductismo, pues, basa su estudio en lo que sea la conducta humana a partir de lo que sean los procesos observables y cuantificables. O sea, estamos recordando que estamos hablando de lo que sería un, un- una relación de estímulo-respuesta. Otra de las diferencias que podemos destacar de estos métodos de investigación es de que el cognitivismo, que parte de la metáfora de la computadora, ¿sí? Parte del uso instrumental de las computadoras y nace justamente por ahí de la época donde, donde la carrera tecnológica en las computadoras está en auge, ¿no? No sé si ustedes lo vieron, pero una particularidad muy grande de lo que fue la computadora, o sea, todo lo que fue con las computadoras fue, ¿cómo te digo? Fue como que muy ambicionista, muy aspiracionista y aspirando siempre a querer más. Este, digamos que el tatarabuelo de las computadoras era una máquina que te hacía multiplicaciones y punto, ¿sí? Tablas de números, de datos y todo eso. Y eso era para lo que en su momento lo ocupaban. Obviamente, empezaron a encontrarle más funciones o vaya, fueron actualizando, fueron mejorando y a partir de ahí surgen las generaciones de la computadora. Parte muy importante de, de las generaciones de la computadora es lo que le llamamos la interfaz, el cómo nos comunicamos. Y quieras que no, todo parte de lo mismo, o sea, cómo nosotros como seres humanos nos podemos comunicar. Obvio, nos podemos comunicar por el lenguaje y tenemos idiomas y todo eso, pero parte muy importante y sobre todo con el conductismo, de que, no, del cognitivismo, perdón, de que pretende, o sea, que todo esté como basado, ¿sí?, en las computadoras. Y en las computadoras se utilizan ciertos programas donde funcionan de dos maneras, tanto limitan a una computadora porque una computadora, es decir, yo puedo tener ahorita una computadora, no sé, es una Lenovo y pues obvio en mi Lenovo yo no puedo, no sé, no tengo un asistente virtual, eso es obvio, porque no viene instalado en mi programa, ¿no? Entonces hay cosas que pueda hacer y cosas que no pueda hacer. Tanto me da un límite de cosas que puedo hacer, también me limita cosas que no puedo hacer. Entonces, volvemos a saber que el cognitivismo parte de estas premisas de asimilar al ser humano como si fuera un instrumento más, ¿sí? Una computadora más. Pero el conductismo realmente lo que hace es investigar el comportamiento del ser humano y su relación con el ambiente a partir de la observación directa. Acuérdense que esto fue clave para Watson. En un momento donde se buscaba lo que era la mente, lo que era la conciencia, lo que era el alma, y no se tenían métodos tangibles para nosotros poder abordar y decir, ah, sí, aquí tengo un alma y esta alma me pesa 1 kilo, ¿sí? Y la podemos manipular de esta madre, de esta manera, de así, ¿no? O sea, la podemos manipular, ¿sí? Al no tener esas capacidades, Watson encuentra, ¿sí?, la forma de observar algo en el ser humano, que es la conducta. Aparte, también en todos los experimentos se buscaba tanto el alma, la conciencia, la mente de un ser humano y se buscaba también los animales. Porque en teoría, por la teoría darwiniana, era como que si no encontramos esto, tumbamos todo lo que es la teoría darwiniana y la teoría darwiniana para esos años era como que una de las top. Entonces, si la teoría darwiniana que habla de la similitud de los hombres y las especies y bla, 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 y no podemos correlacionar todo esto, entonces vamos a estar tumbando una chamba de mucho tiempo. Entonces ahí es donde parte Watson y dice, ok, el conductivismo y podemos apreciar algo, dependiendo de dónde esté situado el objeto a analizar o el sujeto a analizar, entonces cómo va a variar lo que sería su conducta y es observable, es medible. Pero bueno, este, mientras más vamos profundizando en esto,
eh, hay muchas personas que recaen más en lo que es la psicología cognitiva, aparte de que es un poco más nueva, tiene ciertas cosas que a fin de cuentas, ok, el conductismo nos resuelve y resolvió en su momento algo que no se podía ver. Repetimos, andábamos buscando por el lado, tal vez no equivocado, tal vez sería muy interesante en su momento este, hacer contribuciones a realmente si existe lo que tenemos conceptualizado como alma y si existe qué funciones o la conciencia igual, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las personas o de los estudiosos de estos temas parten mucho del cognitivismo, ya que el conductismo ve nada más al individuo como un simple receptor de estímulos, ¿sí? Un receptor pasivo. Realmente no, es como si no tuviera como una autonomía tal vez. Entonces, realmente, cuando estamos hablando de estímulos, quiere decir que nosotros somos sujetos que estamos en un medio ambiente, que estamos casi que estoicos, ¿sí? Y entonces los estímulos vienen a nosotros. Pero, ¿qué pasa, sí, con todas las relaciones cognitivas? Volvemos a lo que decíamos en un principio, todas las partes de la cognición, que es la memoria, el poner atención, la observación, todo eso, ¿sí? Entonces, es por eso que muchas personas se inclinan más al cognitivismo que al conductismo, ¿sí? Porque realmente el conductismo no explica todo lo que es el proceso de aprender. Además, el cognitivismo pues se puede aplicar a varios campos, ¿sí? Tanto a la psicología del desarrollo, a la psicología de la personalidad, a la educación. Y por poner un ejemplo, la psicología cognitiva afirma que si el profesor distribuye una nueva información sin sobrepasar los recursos cognitivos que poseen los alumnos, podrán llevar a cabo un aprendizaje comprensivo mediante estrategias pues más eficaces. Es decir, yo puedo, no sé, nosotros pudiéramos llegar a explicarle la tabla del 5 a tal vez a un niño de tercer grado, ¿sí? Normalmente las tablas las vas, las vas adquiriendo, no sé, digamos que para quinto es ya de ley que te las tienes que saber, ¿no? Sin embargo, puede hacer el esfuerzo por ir a explicárselas a alguien y ahí vamos a entender que no es nada más cuestión de estímulos, sino también son de técnicas y estrategias para poder lograr los aprendizajes en lo que en un futuro serán sus alumnos. Entonces, aquí va a partir la tarea de la cual me gustaría que ustedes puedan trabajar. Vamos a hacer un análisis. Igual ya lo hicimos, ahorita lo hicimos, pero vaya, nada más para que les quede un poquito más claro. Ahora, les voy a dejar estas diapositivas, pero de esto, fíjense, no van a hacer un resumen como tal, porque trae mucho, ¿sí? Está muy extenso el tema. Lo que vamos a hacer, les voy a poner en la pizarra, y obviamente van a tener que volver a leer esta información. Vamos a realizar un análisis de las diferencias y semejanzas del conductivismo y cognitivismo. Eso es lo que estuvimos hablando ahorita, ¿sí? Vamos a hacer análisis, perdón si lleva acento, análisis de las diferencias y semejanzas del conductivismo y el cognitivismo. Aunado a eso, opinión personal, a cuál teoría se inclinan más. ¿Ok? Entonces, ojo, les voy a poner ahí de este tema, les voy a poner aquí, en letras mayúsculas. De este tema no se hace resumen. ¿Ok?
de este tema no se hace resumen. Lo único que vamos a hacer es un análisis de las diferencias y semejanzas del conductivismo y cognitivismo. Procuren poner ejemplos que puedan mejorar la percepción de todos nosotros para entender las diferencias y semejanzas. Y una opinión personal, ¿a cuál teoría se inclinan más? Creo que la mayoría pudiéramos inclinarnos más hacia el cognitivismo, pero estamos abiertos a escuchar el por qué pudiera ser decisión de ustedes o sea, la otra corriente, ¿no? ¿Queda duda hasta aquí? Ninguna. Bien. No, Espero que profe. no se hayan dormido, la verdad este tema sí estaba pesadón, pero sirve de mucho para poder ir analizando todavía las formas de aprendizaje, ¿sale? Entonces, vaya, por el día de hoy es todo. Si hay no hay dudas, no hay nada más. Bueno, si no hay dudas, se pueden retirar. Nos vemos el próximo lunes. Mande. Material para el miércoles, ¿verdad? Sí, para el miércoles. Déjalo pongo aquí también. Sería miércoles 20, ¿cierto? Sí, profe, sí es 20. Miércoles 20 de abril. Entonces tienen todo el fin de semana. Recuerden, de este tema no vamos a hacer resumen, lo que sí vamos a hacer es el análisis de diferencias y semejanzas, nada más. Muy bien, chicos, entonces sería todo por hoy. Nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho, disfruten bonito el fin de semana con toda su familia. Ya son vacaciones un poco merecidas. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho. Nos vemos, profesor. Bye.